Hola, hola, mi nombre es Andrés Joel desde la India Y yo soy Daniel Herrera en Colombia. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta la cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este espacio es para ti. Aquí reflexionamos, aprendemos y descubrimos nuevas formas de enseñar y disfrutar del español. En el episodio anterior conversamos sobre la enseñanza de español para los negocios y nos quedó tanto por hablar. Por eso decidimos continuar la charla. Hoy seguimos explorando este tema con nuestra invitada, la profesora Brígida Herrera, creadora del proyecto BH Language Coach, quien nos acompañó en el primer episodio. Brígida trabaja con empresas y universidades en la enseñanza de español con fines profesionales y de negocios, y además forma docentes en metodologías, enseñanza online y emprendimiento educativo. Bienvenida de nuevo, Brígida. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte y estamos hablando más sobre las aplicaciones prácticas, tendencias y recomendaciones para profesores. Entonces, para empezar, yo tengo una pregunta súper sencilla y es, ¿qué sectores o perfiles profesionales se benefician más del aprendizaje de español para los negocios hoy en día, en tu opinión, Regina? En cuanto a sectores, yo diría que cualquier sector Ujú, se va a beneficiar. Sí es verdad que hay, por ejemplo, yo he visto mucho trabajo, o sea, con empresas en el sector de la automoción, por ejemplo. Suelen ser grandes ujú, corporaciones internacionales, tienen presencia en medio mundo, entonces es un sector como muy activo, pero también sector salud, farma, también con todas las empresas internacionales, turismo, es decir, realmente cualquier empresa, cualquier sector que tenga presencia eh, multinacional y sobre todo presencia en América Latina, tiene una oportunidad alucinante. Últimamente también he estado trabajando con estudiantes de empresas chinas, por ejemplo, mineras, que tienen explotaciones en diferentes países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces también es otro sector en auge que está ahí. Es decir, hay muchos sectores, grandes sectores y sobre todo empresas que tienen presencia, ya no hablamos de España, es Hispanoamérica. claro. Entonces, ahí hay una cantidad de trabajo increíble. De hecho, en India también es casi similar. Aquí he tenido estudiantes de, sí, ingenieros, básicamente, ingenieros y de tecnología sobre todo, que tienen sedes principales en Latinoamérica, sobre todo en México, Argentina, Colombia, de hecho algunos en Chile y El Salvador también. Entonces, sí, es como muchas empresas sí están en Latinoamérica. Y en cuanto a perfil, realmente cualquier persona que decida aprender español por niveles, por cuestiones profesionales, encaja en el perfil, ya sea porque quieres dar un giro a tu carrera, porque quieres hacer Ujú, una reubicación dentro de tu empresa y a lo mejor pues pasar 1 o 2 años en México, o en Colombia o en Perú, o bien porque quieres un ascenso, ¿no? Y el hecho de aprender español te va a permitir pues quizás llegar antes o poder acceder a una posición que sin español no es posible. Entonces, realmente creo que cualquier persona que dentro de su empresa ya tenga esa posibilidad de seguir creciendo o alguien que quiera cambiar totalmente de sector y descubrir algo totalmente nuevo, puede realmente formarse aprendiendo español con esos fines profesionales, desde cómo me presento, cómo hago una entrevista, eh, cómo puedo, ¿no? Llegar y luego mandar una carta de recomendación, empezar a... Es decir, cualquier persona. claro. Wow. Claro, sí es cierto, pues es que hoy en día también hay muchos tipos de profesiones y muchos tipos de profesionales también, ¿cierto? Eh, Brígida, hoy en día la tecnología avanza muy rápido, pero ¿qué papel tiene la tecnología, la inteligencia artificial, las aplicaciones en tus clases de español para negocios? Qué gran tema. Para mí mucha presencia, porque además trabajo online. Entonces, ya de entrada, ¿no? Sin tecnología, no podría dar las clases, no podría llegar a estudiantes o a profes que están
por todo el mundo. Entonces, de entrada ya es saber utilizar las herramientas básicas, desde una plataforma audiovisual para poder impartir las clases, desde herramientas o plataformas donde poder crear el contenido, que poder compartir en clase, cómo trabajar, ¿no?, con todas estas herramientas virtuales. Para mí es fundamental, ¿no? Por eso muchas veces digo también que durante un tiempo formaba también a profes en esa conversión online, porque podemos ser profes increíbles en un aula con una pizarra, una mesa y unas sillas, pero también tenemos el poder de hacer cosas maravillosas a través del ordenador, ¿no?, y las clases online. Entonces, en ese sentido me parece que tiene un papel fundamental. Pero es que además, ahora con toda la IA que ha llegado este año y lo ha revolucionado todo, yo siempre digo que yo no soy especialista en IA, pero está claro que es una herramienta que está a nuestro alcance. Y por ejemplo, en mis clases yo la utilizo, ¿no? Incluso dentro de los documentos que comparto con mis estudiantes, me ayuda a resolver dudas en segundos, a plantear un ejercicio en segundos, a poder acceder a información que antes a lo mejor tendría que hacer una búsqueda, una curación más amplia. Entonces, la IA está, tanto para mí como para mis estudiantes, ¿no? Para que puedan, pues, mantener diálogo, resolver dudas sobre determinadas cuestiones, utilizándola con cabeza, lógicamente, y filtrando mucho. Pero yo creo que es fundamental y a veces algo de lo que pecamos mucho como docentes es el hecho de preparar grandes contenidos y clases gigantescas y utilizar muchas herramientas de diseño. Y a veces digo, una hoja en blanco también funciona muy bien, ¿eh? Para dar una clase. A veces es lo mejor, la pizarra de toda la vida para mantener una conversación, para explicar. No necesitamos tantas herramientas, a veces solo una hoja en blanco es milagrosa. Es decir, es bueno tener ese dominio de la tecnología para saber cuándo hay que utilizarla y cuándo no, desde mi experiencia. Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba hablando con mis amigos, de hecho compartí con Daniel que tuve un choque inverso porque estoy enseñando desde hace más de 5 años en línea y me considero súper como cómodo en esta modalidad. O sea, ya sé dónde ir, qué hacer. Y empecé a dar clases en una universidad y estoy como, ¿qué tengo que hacer? No tengo Genially, no tengo Mentimeter, no tengo Padlet. O sea, pero me acordé que todas estas son herramientas. En vez de necesitar, o sea, Mentimeter puedo preguntar, o sea, levanten las manos que piensan y digo, o sea, es algo tan básico, pero se me olvidó porque las modalidades, ¿no? Nos acostumbramos en el ambiente que estamos, ¿no? Al final. Sí. Es volver a lo de toda la vida, ¿no? Como yo digo, y es eso que se puede dialogar y conversar. El otro día vi una publicación de una compañera que decía esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay internet? ¿Qué pasa cuando no tienes acceso a las herramientas? ¿Qué pasa cuando la IA deja de funcionar? Ahí es donde estás tú como docente y todo lo que tú sabes sobre cómo enseñar y cómo tus estudiantes adquieren, ¿no? Aprenden el idioma. Entonces, ahí es cuando Claro, aprendemos. Por eso muchas veces, hace poco estaba acompañando a un estudiante de máster en las prácticas y yo decía, es evidente que las dinámicas que has propuesto están hechas con IA. O sea, yo puedo detectar es el evidente. patrón y entonces sé que Ujú. no ha salido de ti la propuesta, que te has apoyado en la IA. ¿Qué pasa si tú luego estás en una clase presencial y tienes que hacer un giro de guión porque los objetivos o la situación es diferente? ¿Cómo reaccionas en ese momento? Entonces, está bien utilizar las herramientas y tenerlas ahí para hacernos la vida más fácil, lógicamente, pero también tenemos que tener ese conocimiento y esa experiencia y esas herramientas personales para decir, que no hay herramientas, pues no pasa nada. ¿No? El año pasado, no sé si Claro, sabéis que hubo un apagón aquí en España, sí. se hizo, vale, Ujú. pues a mí el apagón me pilló en la universidad haciendo un examen, ¿no? Y fue como, uy, ¿qué hacemos ahora? No tenemos un examen. Bueno, Wow, pues solucionamos el problema, ¿no? Y no pasa nada, sí, si no, es que no teníamos ni luz, imagina. Entonces, bueno, ahí yo creo que es saber utilizarlo claro. para lo De bueno y cuando no está hecho, tan bien. voy a poner en práctica lo que tú dices porque di la tarea a mis estudiantes de crear un cómic y hay muchos que pues no hicieron nada solos, usaron bastante la IA. Entonces mañana en la clase les voy a pedir, por favor, denme sus teléfonos celulares y vamos a escribir el cómic otra vez y vamos a ver la reacción
porque sí es complejo y de hecho los profesores estamos en una, no sé, en una posición muy complicada porque sí hay muy buenos estudiantes que tienen la capacidad de escribir, o sea, muy bien y no podemos saber a veces, es muy difícil a veces filtrar, es de IA, ha escrito un estudiante, quizás ha metido errores, no sé, intencionalmente. Entonces yo creo que no sé, o sea, ¿cuál es el límite? Es como un tema totalmente diferente que tenemos que discutir. Yo creo que Daniel tiene un comentario. No, sí, que cada vez va a ser más difícil de detectar. O sea, ahorita tenemos un chance. O sea, podemos verlo, es evidente en muchos lugares, pero cada año está avanzando más rápido y la tecnología va aumentando. Entonces puede que llegue un momento en que, como tú dices, va a imitar hasta errores de un nivel A1, de un nivel A2, para que nosotros como profes digamos como, ah, bueno, pues no fue hecho de Pero manera lo que dice intencional. Brigitta, ¿no? Es como sin la luz eres tonto, Sí, con la luz tiene... dame un papel en blanco, mira, tienes papel y boli Claro. y aquí delante Es- quiero comprobar. Eh, Vamos a ser ahí como Exacto, detectores de ella o no, pero exacto. será un Eso, poco el rol también, ¿no? eso. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir y ¿qué consejos darías a quienes desean mejorar su fluidez en español profesional sin vivir en un país hispanohablante? Es lo que pasa mucho en la India específicamente. Muchas veces tienen clientes o jefes en el país, o sea, es hispanohablante y están trabajando aquí. O muchos, por ejemplo, vamos a decir, colombianos, argentinos, mexicanos vienen a la India o a un país no hispanohablante y trabajan con la gente de este país. Entonces, ¿qué sugerencias tendrías? Que activen el idioma. Es decir, tiene que haber una activación del idioma constantemente. Cuando no estamos en inmersión, en cierto modo nos tenemos que intentar rodear de situaciones de aprendizaje o momentos donde podamos activarlo. Entonces, desde escuchar podcasts como este, series, películas, leer revistas, ¿no? Tenemos acceso a Internet, es que tenemos acceso a todo. Es decir, por un lado, todo lo que te puede dar el acceder a recursos online, yo les diría casi a diario. Un día lees un artículo, otro día escuchas un podcast a través de música, revistas, en función de lo que cada persona necesite. Y luego también, pues, recursos, por ejemplo, específicos de su sector, revistas, por ejemplo, si estamos hablando de automoción, ¿no? Pues, bueno, revistas, por ejemplo, de temas de coches o del sector de la automoción, cosas muy concretas. Y luego es verdad que siempre digo, cuidado porque esto es un arma de doble filo, ¿no? Hay estudiantes que me dicen, pero es que cada día escucho un podcast y música y leo y digo, sí, pero activas el idioma. Porque una cosa es lo que tú vas adquiriendo y de forma pasiva, pero ¿Cómo tú luego consumir? tienes que hablar, es decir, tú luego Sí. tienes que hacer una reunión online y tienes que poder participar en esa reunión con varias personas y además online, que tienes que encontrar ahí tu momento para poder activar el micro y acceder. Entonces, es muy importante también que lo activen hablando. Entonces, si en su entorno pueden hacer algún tipo de intercambio, hay alguna escuela o alguna asociación, algún grupo donde practicar español personalmente con gente, adelante. Y si no, clases online. Activamos con clases online, incluso clases pequeñitas, ¿no? Yo soy muy fan de las clases de 25 minutos, que siempre las defiendo precisamente para esto, ¿no? Para activar un ratito de vez en cuando el español. Y aunque no estés en el país nativo, ¿no? Pero puedes hacer cosas para hablarlo cada día. Y si fuera en la calle no es posible, pues al menos de puertas para adentro o gracias, como decíamos, a la tecnología, ¿no? Que para eso está también, es Me maravillosa. encantan las sugerencias, yo creo que son muy prácticas y además eso volvemos al mismo tema. Uno está consumiendo, pero tienes que producir. Puede ser texto, puede ser, o sea, puede ser escrito, oral, pero totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los objetivos en el proyecto de Casa de él es empezar un club de conversación el próximo año. Vamos a ver cómo será la reacción y la participación de la gente, pero son espacios necesarios, son importantes, que pues nos hacen falta, ¿no? Sí. Como esas clases grupales que comentábamos Ujú, antes, para este tipo de situaciones van muy bien, ¿no? Pues en claro. grupo, a veces también suelen ser más económicas, suelen ser más accesibles. Bueno, es una forma de activarte y de hablar de diferentes temas. Pues sí, totalmente. Sí, de acuerdo. ¿Podrías compartir algún caso, alguna experiencia donde el aprendizaje del español marcó una diferencia significativa en un entorno de trabajo?
o la vida profesional de alguien? Sí, mira, además me hace mucha ilusión compartir este caso porque es el más reciente, fue la semana pasada. Hace unos días yo estaba ayudando a un estudiante que tenía que hacer una presentación. Él es responsable a nivel Iberia, España, Portugal, en su empresa. Entonces estábamos trabajando, bueno, una presentación que tenía que hacer ante, pues, bueno, la empresa. Practicamos en clase, todo bien. Entonces yo le pregunté un mensaje de WhatsApp, oye, ¿cómo fue la presentación la semana pasada? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Y, y aparte de que él estaba contento con el trabajo y que había podido hacerlo todo en español y no en inglés, como suelen hacer y demás, es un estudiante que ya tiene un nivel avanzado también de español, pero me dijo algo que a mí me encantó, ¿no? Y de hecho creo que el otro día publiqué algo sobre el tema. Y es que me dijo que gracias a que había hecho la presentación en español, consiguió que el público y la audiencia se involucrara muchísimo más, hubiera más preguntas, la gente estuviera más comprometida, se crearon conexiones y cuando escuché su respuesta a través de WhatsApp dije, este es el poder que tiene realmente el poder hablar otro idioma. Ya no hablo solo español, ¿no? Pero, y bueno, ahora vuelvo al español, pero cualquier idioma que tú hables de cara a esa audiencia, ¿no? Que lo va a recibir como, wow, están hablándome en mi idioma o en un idioma que controlo mucho más. Claro, es que los resultados son maravillosos, ¿no? Y yo siempre digo, por eso vuelvo al español. Em, Suele pasar, yo creo que en España, corrígeme Daniel si me equivoco, pero creo que la mayoría de países de Hispanoamérica es igual. Aunque hablemos inglés, aunque la gente pueda comunicarse en inglés, a mí automáticamente cuando alguien ya me está hablando en mi idioma, en español, yo ya cambio hasta mi actitud. Entonces, a la hora de negociar, de llegar a una empresa nueva, de conocer, ¿no? a tus colegas, es como que te abre puertas. La gente se abre más, es mucho más natural, puedes leer con más claridad esas líneas de las que hablábamos antes. Entonces es como un superpoder. Y esto me pasó la semana pasada y dije, wow, para esto. O sea, esto es lo que se consigue después de muchas sesiones, de años de estudio y de R que R, ¿no? Insistir en quiero hablar bien español por mi profesión, en mi entorno laboral, también personal, pero para conseguir esto, ¿no? Que tu equipo realmente se involucre pues, en un congreso a nivel internacional. Es maravilloso. Sí, y bueno, en España pues puedes decir, ay, tú eres de Andalucía, tú eres de Madrid, tú eres de Barcelona, pero nosotros aquí en Latinoamérica escuchar la música del español en un contexto corporativo o de viaje es un alivio, ¿no? Lo que tú dices, como que abre una puerta, relaja, permite leer todas esa letra chiquita que a veces es tan difícil de notar, así seamos de países diferentes, ¿no? Entonces, claro, claro, el español es como ese puente que une pues muchísimas culturas y países acá. Totalmente. Y además es eso, ¿no? Yo siempre digo, es que no es solo España, España está aquí, pero es que tenemos toda Hispanoamérica que es maravillosa. Entonces, claro, eh, a nivel global es espectacular las puertas que te abre. Por eso siempre digo, ¿no? Es estudiar español en ese contexto es una oportunidad personal por todo lo que implica aprender un idioma a nivel personal, pero también profesional, por hasta dónde te puede llevar a ti y a la gente que te rodea, ¿no? Claro. Es Es que fantástico. es increíble, de hecho, hablar un idioma porque he estado hablando esto hace muchos meses con Daniel, porque yo hice una exposición, ¿no? Al final, antes de salir de Colombia, y obviamente no lo hubiera hecho sin saber español. Es como imposible conectar con la gente a través del arte, explicar lo que significa, porque lo que tú dices, Brigida, es conectar, o sea, la gente me preguntó todo sobre la mitología hindú, de los dioses, no sé qué, y yo me quedé sorprendido. Es como, wow, es como que, ¿cómo les surgió esta pregunta? Tenía las respuestas, pero también yo creo que estas preguntas solo son posibles en español porque ellos conectan. Si yo lo hubiera hecho en inglés, quizás es como, bueno, no voy a entender su respuesta tan Igual no perfectamente. pregunto Igual. nada. Igual Exacto, me callo igual y no no le digo pregunto. nada. Eso, Exacto. eso. Entonces yo creo que influye mucho. Bueno, yo creo que vamos a la siguiente. ¿Y cómo ves el futuro del español como lengua de negocios en el ámbito internacional, especialmente en Asia o en países, no sé si conoces el contexto de la India, ya te he dicho un poquito, pero
en países más o sea, más lejos de Europa. ¿Qué opino? ¿Tienes alguna opinión acerca de este tema? Sí, sobre India no conozco mucho, pero sí que veo por redes, por movimiento, que hay como que hay un movimiento muy fuerte con el español. Esto sí que lo veo. Y por ejemplo, veo que a nivel tecnológico hay muchas empresas, al menos en España, que están trabajando con India en la actualidad, ¿no? A la hora de crear páginas web, Sí. todo lo que es el mundo de la Ujú. tecnología, no entiendo mucho, pero sí que sé que hay mucha relación en ese sentido. Por lo tanto, creo que con India, sin ser muy experta, ahí hay movimiento. Sí que puedo hablar un poco más de Asia, porque yo estuve viviendo en China 4 años, Ok, entonces conozco un poco más el contexto chino en este caso, no diré asiático, pero chino en concreto. Ya en aquel momento el español empezaba a ser como un idioma cada vez más estudiado, cada vez más popular, pero es que en la actualidad, es lo que decía antes, hay muchísimas empresas chinas con presencia en España, en Hispanoamérica, y toda esa gente necesita aprender el español, ¿no? El otro día un estudiante ingeniero, volvemos, ¿no? Un poco ese sector, esa ingeniería, esa minería que acaba de llegar a Perú, ¿no? Entonces estamos hablando un poco desde cómo me presento de forma cordial y respetuosa a mis compañeros mi primer día de trabajo, hasta necesito ir a comer al mediodía a la cantina y es que no sé cómo pedir. Es decir, hay esa necesidad, yo creo que en Asia, que se está despertando, en algunos países de Europa también, ahora hay como mucho interés, mucha gente, y nuevamente insisto, no solo por venir a España, sino porque quieren descubrir Hispanoamérica, entonces ese interés creciente. Pero creo que hay mucho potencial. Es un nicho dentro del español donde hay mucho potencial, donde hay muchas empresas internacionales de formación que están trabajando ahí, ¿no? Y están creando esas sinergias y colaboraciones con otras empresas, pero queda mucho por hacer. Está muy verde claro. todavía. Queda mucho, mucho, mucho por hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que con la globalización ahora son más importantes las habilidades que cada persona tiene y vamos a agregar, obviamente, las lenguas encima de tus habilidades que tienes. Entonces, yo creo que con la tecnología, pues el estereotipo es que los indios son muy buenos y obviamente hay contratos, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con chinos y otros países, ¿no? Asiáticos. Entonces, yo creo que hay mucha gente de Asia, de hecho, en Latinoamérica que está trabajando ahí, especialmente en la tecnología, y cada vez más es más importante saber el español, ¿no? Para estos fines. Y aquí podemos añadir que es un elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque mucha gente ya habla inglés. Mm. Sí, ¿No? Hay, por ejemplo, estos ingenieros, ¿no? O posibles informáticos y demás, ya hablan inglés, ya conocen el inglés, pero en el momento que tú activas otro idioma tan potente como puede ser el español, uff, te claro, diferencias del resto, ¿no? Yo siempre digo el hecho a mí de haber aprendido francés, inglés y chino fue lo que me abrió muchas puertas porque tenía un idioma diferenciador. Poca gente en aquella época hablaba un sí, poco de chino. Entonces el hecho de decir, bueno, ya hablo inglés, ya me puedo, oye, ¿qué tal si ahora meto el español para impulsar más aún mi carrera, para tener más oportunidades? Buah, entonces ya otro sí, nivel. totalmente. Bueno, Yo creo que quiero hacer una pregunta ya para finalizar. sí. Brígida, ¿qué mensaje le darías a las empresas que aún no invierten en la formación lingüística de sus empleados? Bueno, yo soy como muy chiquitita para dar mensajes a grandes empresas, pero que van tarde, les diría. Por favor, invertid en formación. Además, es verdad que en los últimos años, ¿no? Que a lo mejor aquí en Europa, o todo esto de las crisis, bueno, al final la inversión en formación se suele resentir un poco, ¿no? Es como que parece que no es la prioridad. No es la prioridad donde vamos a poner el dinero de la empresa o lo que vamos a invertir. Pero yo siempre digo, vale, no es la prioridad, pero es que en el momento que tú formas a tu plantilla, ¿no? En idiomas, le das lo que decíamos, esta habilidad de poder enviar a una persona a cualquier país a abrir una nueva filial, una sucursal, a negociar, a ganar contratos. O sea, es que te abre tantas posibilidades si lo utilizas correctamente, que por favor que inviertan en formación y sobre todo que se preocupen, y esto sí es algo que me gustaría recalcar, que se preocupen de que sean formación de calidad,
que las personas, las empresas que ofrecen esta formación realmente tienen esa capacidad de formar y ese conocimiento en español de fines específicos y que van a trabajar para que todo se ciña, se centre en ese sector y en esa empresa, ¿no? Un poco lo que decía antes Amrit, no se trata de enseñar en lo general, sino que consigan esos objetivos y que realmente esa empresa diga, uy, la inversión ha merecido la pena, pero hay que empezar haciendo una buena elección. Entonces, ese sería un poco el mensaje. Y Totalmente de lógicamente que acuerdo. contacten conmigo si lo Eso, necesitan, claro que eso. sí. Claro que sí. Bueno, eso. Y tengo solo una última pregunta y terminamos el podcast. ¿Qué consejos y recomendaciones tienes para el profesorado en cuanto a creación de material o enseñar español con fines de negocios? Lo primero es que tienen que romper mitos. Ese es el primer paso, romper mitos como que no puedo enseñar a niveles inferiores, bajitos, mitos como es que yo no soy especialista en negocios, entonces ¿cómo voy a enseñar español de negocios? Mitos como, uff, es que voy a tener que crear muchísimo material, es tan específico. Todo esto es falso, todo esto es falso. Se puede hacer mucho con muy poco. Y lo puedo demostrar, ¿no? En eso estamos trabajando en la formación. Entonces, que aunque hay pocas formaciones, que las busquen. Si tienen dudas, que contacten conmigo, que se vengan algunas de mis formaciones, lógicamente. Pero más allá de todo es empezar desmintiendo esos mitos para decir, ah, es una posibilidad, hay un nicho ahí, hay trabajo ahí, es muy interesante. Voy a investigar un poco, voy a intentar adentrarme porque realmente van a encontrar. A mí me encanta trabajar en este nicho porque siempre conoces gente increíble. Yo aprendo de mis estudiantes muchísimo de lo que pasa en el mundo a nivel económico, a nivel financiero, a nivel social, político. Si te interesa el mundo, este nicho es apasionante. Entonces, bueno, pues que se Claro, adentren un poquito eso. y que toquen puertas para Ser también curioso. para, sí, ser curioso. Es un nicho que te enseña algo cada día. Entonces Qué, es maravilloso. Sí, qué bonito ese punto, porque pues claro, hay mucho lo que uno tiene para aportar, pero claro, no está la ventaja de que al ser profesores de fines específicos estamos aprendiendo constantemente Exactamente, de unos temas exactamente. muy, pues de muy refinados y como muy en contexto, muy actuales al mundo de hoy. Al principio, claro. ¿no? Cuando decíais en mi descripción, aprendiz incansable, a mí por eso me encanta este nicho, porque siempre, siempre, siempre aprendemos de cada estudiante, que son personas increíbles, profesionales espectaculares y además que trabajan en mundos muy diferentes al nuestro. Entonces, como bueno, salir de nuestra burbuja y descubrir un mundo lleno de posibilidades, a mí me encanta. Por eso me gusta tanto mi trabajo. Me encanta que te encanta. Y a mí me encanta también, obviamente, por eso sigo enseñando y me gustaría profundizar en español con fines específicos. Ya lo estoy haciendo, pero aún más, ¿no? Como ya tú estás en el campo desde hace muchos años, ¿no? Y Pero por me eso encanta. estamos en esta profesión, porque nos gusta mucho enseñar, pero en últimas es porque nos encanta aprender en realidad. Aprender. Eso, Soy un poco totalmente. egoísta, a veces digo, soy un poco egoísta, pero Hay que sí, ser, es hay por que eso, ser, totalmente. claro. Bueno, Bueno, Brígida, chicos, entonces, Brígida, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu visión sobre la enseñanza de español en contextos bilingües y en contexto de fines corporativos y de negocios. A recuerden seguir a vosotros. Brígida en LinkedIn o en sus redes, donde comparte sus recursos y reflexiones sobre él y sus investigaciones. Y a quienes nos escuchan han enseñado o aprendido español con fines de negocios, nos encantaría conocer sus experiencias. Si les gustó este episodio, compártanlo con otros profes y otros estudiantes de español y síganos para no perderse lo que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.